¿Qué tal amigos? Soy Julio López y esto es Marquesina 22. No podemos aceptar más estas injusticias sociales. So he's like a Robin Hood? He is Robin Hood. I need to trust everyone near me, Nick. Understand? You said I was like a son to you. There are laws in nature, and once they take control, you have to accept them. You're as guilty of killing those people as I am. You're one of those friends I have to leave behind. I will kill you. Pues precisamente vamos a hablar de esta película Escobar, que salvo lo que digan aquí mis camaradas Jesús Chavarría y Gerardo Gil, a mí me parece que es una película en la que está muy bien Benicio del Toro en una de sus últimas participaciones, ¿no? Pero que su personaje sirve solo para contar una historia de amor. Muchas gracias por acompañarme, Jesús. No, al contrario, digo, muy agradecido de seguir aquí platicando de cine, ¿no? Y debo decir que concuerdo en algunos de los puntos que estás ahorita señalando. De hecho, creo que el principal problema de la película es el buen desempeño de Benicio del Toro, que provoca que se vea tremendamente desequilibrada en comparación con su coprotagonista. ¿Tú qué dices, mi querido Gerardo? Pues mira, en general, bueno, contento de estar una semana más aquí en Marquesina 22 platicando de los estrenos cinematográficos y en general coincido hasta cierto punto con lo que plantean ustedes. Digamos que con relación a lo que dicen, no soy su fan, pero tampoco soy su detractor. Creo que la película, a diferencia de lo que se pueda plantear aquí, sí es sobre Pablo Escobar y utiliza a nivel dramático algo que los historiadores también están utilizando mucho, es decir, contar la pequeña historia, en este caso la historia de 12 personajes satélites en torno a la vida de Pablo Escobar, para hablar de Pablo Escobar, es decir, no es una película biográfica de Pablo Escobar, pero sí es sobre Pablo Escobar, y para hablar de él utilizan al entorno de Pablo Escobar. Entonces, en ese sentido, yo sí compro que es más de Escobar que de cualquier otra cosa la película. Y yo sí difiero un poco a reserva de... Lo que sí es que este personaje de Escobar es muy televisivo, muy cinematográfico, y justamente es lo que pasa, yo creo que lo dijo muy bien Jesús. Es tan poderosa la imagen de Pablo Escobar dentro de la película, en el contexto de esta historia de amor, que precisamente sucede eso, la película de Escobar termina siendo mucho más interesante siendo la película pequeña. Entonces desde ahí veo que la película es fallida, por eso lo digo. Porque además sí se concentra en la figura de Escobar, pero el director pretende contar estas dos historias como contraste. Y el problema es que el contraste nunca funciona, ¿no? Nunca terminas realmente de interesarte en lo que le está pasando a este chavito que se involucra con Pablo Escobar. Ahora, hay otro asunto. El director lo dijo en distintas ocasiones, estaba fascinado por la figura de Escobar, pero mucho en sentido de que era como su oportunidad de hacer su propio padrino, ¿no? Claro. Él quería ser el padrino y encontró en Pablo Escobar la figura como para lograr en este sentido. Entonces se ve cierto paralelismo, una comparación en la que no hay que ahondar demasiado porque obviamente sale perdiendo, ¿no? Pero creo que es por ahí donde la película falla, aunque sí tiene algunos rasgos para reflexionar sobre la figura de Pablo Escobar. Sí, lo que sucede ahora con Pablo Escobar es que hay dos Pablo Escobar desde mi punto de vista. Uno es el personaje histórico, que creo que todavía no ha pasado el tiempo suficiente para tener una lectura fría de este personaje. Él muere en diciembre de 1993 y el otro Pablo Escobar es el personaje dramático, que ya está muy manoseado. La verdad es que ese Pablo Escobar que funciona en el cine y que funciona en la televisión y en las novelas, ya se ha hecho de un universo propio. Es decir, es un personaje de ficción que tiene un universo que le funciona a él en los términos de dramaturgia. Y que él mismo motivaba que sucediera tal cosa. Sí, de algún modo. Era como el manejo de la misma leyenda. Entonces, es un personaje que sus guardaespaldas ya forman parte de esta idiosincrasia, que la gente que se involucra con él forma parte de esta idiosincrasia. Pero estoy hablando solo en términos de dramaturgia, es decir, ya es un personaje muy manoseado, muy tocado y además de moda. Sí, fíjate que existen muchos trabajos cinematográficos, sobre todo algunos documentales, ¿no? Por ahí está el de Pablo Escobar, justamente donde pues, se retrata básicamente pues, la vida de este personaje, ¿no? Existe también justamente el de los pecados de mi padre, ¿no? Donde
pues su hijo es protagonista. Sí. Y justamente la película es muy interesante porque cuentan la vida de Pablo Escobar a partir de la visión de su hijo, cómo él veía a su padre. Es muy interesante. Que eso es parte de lo que enriquece la figura. Definitivamente había muchos puntos de vista. Es muy interesante verlo a través de su hijo, como también es muy interesante el enfoque que se le da con respecto a cómo lo veía la gente, ¿no? Aún a la fecha hay gente que sigue rezando por este Pablo Escobar perdido, ¿no? Y entonces yo creo que en ese sentido también sale perdiendo la película por esto, porque existen demasiados Referentes cinematográficos mucho más interesantes y mejor logrados dentro de su área, como el Sí. campo del documental, que la película misma. Tal vez por eso se siente débil, ¿no? Bueno, ahora yo coincido contigo en eso. Hay dos problemas que quizás sí le pueda ver a la película. La primera de ellas es que lo que se ha generado de Pablo Escobar ha sido desde América Latina, es decir, una cuestión de idiosincrasia mucho más cercana. Y esta es la primera vez que estamos viendo, o una de las primeras veces que estamos viendo a una historia de Pablo Escobar desde la visión de Hollywood. Con relación al documental Los pecados de mi padre, el personaje de Pablo Escobar es tan complejo que incluso hace algunos años yo entrevisté a su hijo y pensé yo que iba a ser la pregunta de la jiribilla fuerte, y la verdad es que el tipo a mí me dejó desarmado. Yo le decía, bueno, tú eres un empresario exitoso, porque además se dedica a hacer playeras con la cara del papá, le das empleo a mucha gente y tienes dinero, ¿no? Si tuvieras ahora a tu padre enfrente, ¿qué le dirías? Y el tipo me responde, ¿qué le diría? Le diría que lo extraño y que lo amo muchísimo. Me dejó desarmado a mí. Justamente yo creo que también es una de las riquezas del personaje de Pablo Escobar, ya como un icono, ¿no? La faceta de padre, la faceta de empresario, la faceta de narcotraficante y la faceta de pues un apasionado, un hombre muy excéntrico, ¿no? Porque existe otro documental justamente que se llama Los dos Escobar, que es realizado por, si no me equivoco, por ESPN, ¿no? Donde se narra básicamente la relación que tuvo Pablo Escobar con el fútbol colombiano y específicamente con el Deportivo Nacional, que curiosamente por ahí desaparecían árbitros que decían que perdía su equipo y que finalmente el Nacional de Colombia también termina ganando una copa, el primer equipo colombiano que gana la Copa Libertadores, ¿no? Con Higuita, ese gran portero colombiano al frente de este. Digo, estamos hablando ya de figuras que a nivel cultural impactaron. Digo, Higuita es una referencia obligada dentro del fútbol, ¿no? Colombiano, y esta relación que tiene el fútbol con Escobar también de pronto pues se vuelve natural, sobre todo por la forma en que él estaba, que él permeaba la cultura de su país, ¿no? Yo creo que sí es definitivamente una figura compleja, y debo decir a favor de la película un poco que en algunos momentos poco o mucho toca estas distintas facetas, ¿no? También está su fascinación de él por el mitificar su figura como bandido, ¿no? Este rollo en el auto de lo de Bonnie Clyde, etcétera. De un modo u otro lo toca, aunque pues, desafortunadamente no termina de aprovechar todo este mosaico de ideas y de distintas versiones del personaje que hay disponibles, ¿no? Sin lugar a dudas es un tipo que se daba cuenta de lo que podría significar para algún sector esta visión de su propia leyenda. Creo que la película es la primera vez, o de las primeras veces, que ve a Pablo Escobar como un antagonista. Porque si hacemos referencia, si me lo permiten, a lo que fue la serie de Caracol Televisión, y que por cierto Mario Vargas Llosa en Piedra de Toque, en su columna sindicada, habló de la serie. Al final de cuentas, Pablo Escobar, no es un antagonista, o sea, él es el protagonista en los términos de dramaturgia, y Rodrigo Lara Bonilla y Luis Carlos Galán hacen las veces de antagonista de ese protagonista. Entonces, la película es la primera vez que sí ve a Pablo Escobar como un antagonista, es decir, está en contra del chaparrín Josh Hutcherson y de su novia, y es la primera vez que vemos esto de esa manera. Sí es un Pablo Escobar como diferente, como malo, pues, como el villano de la película. Como el villano de la película. Es muy interesante, nosotros ya nos tenemos que despedir, pero bueno, están todas estas opciones. Está, por supuesto, en el cine Escobar, la serie de televisión que ya mencionabas, Los dos Escobar, que es una película que gira en torno a la figura de Pablo Escobar y el fútbol de Colombia. Está también Los pecados de mi padre, que es el hijo dando la versión desde su padre. Sí que la filmografía, todavía faltan algunas otras películas por mencionar, pero aquí rescatamos esas y la verdad es que es muy interesante. Muchas gracias, Gerardo. Encantado, como siempre, como cada semana. Mi querido Jesús. Digo, pues un gusto estar aquí platicando de cine, cómo no estar contento. Y pues nosotros nos despedimos y pronto estaremos hablando de las nominaciones a los premios Oscar que ya se acercan. Nos vemos la próxima semana.